Hola, ¿qué tal? Estrenamos el mes de septiembre con este vídeo. Como habéis visto, lo he titulado El asesinato de Sisi. Con este título, lo normal es pensar que vaya trágico final que tuvo la emperatriz de Austria-Hungría. Y ciertamente es así, pero lo verdaderamente trágico fue la vida que le tocó vivir, empezando por su matrimonio. Le tocó casarse con el emperador Francisco José de Austria. Y digo le tocó porque no fue elegido por ella. Sisi, que en realidad se llamaba Isabel Amalia Eugenia, se vio abocada a ese matrimonio cuando Francisco José se vio perdidamente enamorado de ella, y no de su hermana Nené. Nené era la candidata que la madre de Francisco José había previsto para él. Así que Sisi, de la noche a la mañana y con 17 años, se vio un 24 de abril de 1854 en Viena, vestida de novia y dando el sí quiero a su primo Francisco José. Aquel día dejó de ser princesa de Baviera y se convirtió en emperatriz de Austria. Por cierto, una curiosidad sobre el vestido de novia es que, siguiendo la tradición, el vestido se descosió y cortó para hacer casullas y mantos eclesiásticos que fueron donados a la Basílica de María Taffer de Viena y a la iglesia de Matías en Budapest. Sisi no supo gestionar el vuelco que su vida había dado tan solo en unos meses, y eso se tradujo en continuos ataques de angustia. Uno de los más sonados fue el que sufrió antes de la recepción diplomática que había programada después de su boda. En aquella ocasión terminó por encerrarse en una sala a llorar. Igualmente, en la noche de bodas hubo problemas y el resultado fue que no consumaron el matrimonio hasta la tercera noche. Se puede decir que Sisi empezó con mal pie su vida como emperatriz, porque todo este tipo de situaciones propiciaron que el pueblo tuviera de ella una imagen de chiquilla sin cultura y, por supuesto, impropia del rango que ostentaba. Incluso las propias damas de la corte la insultaban a sus espaldas. Y esto es como la pescadilla que se muerde la cola. Sisi no supo encajar bien las críticas y de los ataques de angustia pasó a una profunda depresión. De hecho, la depresión y la anorexia van a ser dos constantes en su vida. Llegó a pesar 50 kilos con unos 72 de estatura. Se sometía a dietas insanas. La mayoría de los días se alimentaba solo a base de jugo de carne. En la misma línea hacía deporte, que no está mal, pero es que lo hacía de forma obsesiva. Montaba regularmente a caballo, caminaba durante horas, mandó instalar un gimnasio en palacio. Sisi fue madre de 4 hijos, 3 niñas y un niño. Una de las niñas, Sofía Federica, falleció con tan solo 2 años por el tifus. Y es en este punto donde comienza la auténtica tragedia de Sisi. La muerte de la niña va a marcar un antes y un después en su vida. Y es que Sisi, en una visita a Hungría en 1857, se empeñó en llevarse a Sofía Federica y a su otra hija, Gisela. Su suegra se negó rotundamente a que se las llevara, pero Sisi no atendió el consejo de la abuela de las niñas. Durante el viaje, las niñas se enfermaron gravemente. Estuvieron padeciendo fiebres muy altas y diarreas, y solo Gisela pudo superar la enfermedad. La muerte de la niña, como he dicho antes, va a marcar un antes y un después en la vida de Sisi. Por un lado, se tiene que enfrentar a la pérdida de su hija y por otro lado a un profundo sentimiento de culpa. Pero es que además le fue denegado el derecho de criar al resto de sus hijos. A partir de ese momento se haría cargo su suegra, la archiduquesa Sofía. No hace falta decir que Sisi volvió a entrar en una profunda depresión. 10 años después, Francisco José y Sisi ya no van a ser los emperadores de Austria. A partir de 1867 lo serán de Austria y de Hungría. Y esto fue posible gracias al acuerdo firmado entre los dos países. En ese acuerdo, Austria permitía que Hungría fuera administrada de forma autónoma, a cambio de que los emperadores de Austria fueran coronados reyes también de Hungría. Como regalo de coronación se les concedió una residencia en Godoyo, cerca de Budapest.
Sisi se sintió cautivada por el país, en donde cada vez pasaba más tiempo. Tanto es así que, en cierta manera, descuidó sus obligaciones en Austria. Ese cambio de aires benefició a la emperatriz y se animó a tener otro hijo. Tuvo a María Valeria, a quien, pese a la prohibición que pesaba sobre ella de criar a sus hijos, sí que consiguió criarla. Pero la felicidad era algo que en la vida de Sisi tenía una caducidad muy corta. Como ya sabéis, Sisi tuvo un hijo varón, al que llamaron Rodolfo. El príncipe Rodolfo se casó con una princesa, con Estefanía de Lieja, que era hija de Leopoldo II de Bélgica. Puede decirse que fue un matrimonio basado en intereses políticos, y eso pues tuvo sus consecuencias. Y es que Rodolfo tuvo varias aventuras extramatrimoniales, pero hubo una que marcó su vida y su destino. Me refiero a María Becerra. María era una joven baronesa que pertenecía a una familia acaudalada de burgueses. Él se enamoró como nunca lo había hecho, hasta el punto de enviar una carta al Papa León XIII solicitando la anulación de su matrimonio. Esta petición, como por otra parte cabía esperar, fue rechazada, pero lo que no se pudo evitar fue el gran escándalo que originó en el imperio. Pero la pareja estaba enamorada y siguieron empeñados en mantener su romance. Un 29 de enero de 1889, ambos se marcharon al palacio de Mayerling. Este palacio era un refugio de caza que la realeza tenía. Al día siguiente, al no tener ninguna noticia de la pareja, el camarero real derribó la puerta del dormitorio con un hacha. Al entrar al dormitorio, encontró a Rodolfo al borde de la cama y a María Becerra al lado de él sobre sábanas ensangrentadas y una pistola cerca de los dos. La autopsia que publicó la prensa de Viena decía que Rodolfo y María se habían suicidado juntos de mutuo acuerdo. Esto quedaba en teoría confirmado por las cartas que ambos enviaron pocos días antes de su fallecimiento. Rodolfo le escribió a su esposa Estefanía lo siguiente: «Te ves libre de mi funesta presencia. Sé buena con la pobre pequeña. Ella es todo lo que queda de mí. Voy tranquilo hacia la muerte». Mientras, María Becerra decía a su madre frases como: «Perdona lo que he hecho. No pude resistir al amor. Soy más feliz en la muerte que en la vida». Existe otra teoría sobre la muerte de la pareja. Parece ser que Rodolfo, el heredero del trono, tenía unas ideas liberales en el ámbito político, algo que quizás no gustaba a todo su entorno, por lo que se piensa pudo ser una operación de los servicios secretos austriacos. Esta hipótesis se basa en el estado en que fueron encontrados los cuerpos. Según eso, María Becerra habría muerto a consecuencia de una paliza y no de un disparo en la cabeza. Rodolfo, por otra parte, presentaba cortes en la cara y en otras partes del cuerpo, heridas que no eran compatibles con el suicidio. El propio ministro británico Salisbury expresaba a la reina Victoria de Inglaterra que estaba convencido de que habían sido asesinados. No obstante, la teoría de que se quitó la vida sigue siendo la más creíble, porque existe una carta de despedida escrita por el príncipe donde explicaba que solo la muerte puede salvar mi dignidad, en alusión a la acusación que se le hizo de querer conspirar contra su padre. Tras la muerte de su hijo, la emperatriz abandonó Viena y se aisló del mundo en un palacio de verano en Corfú, en Grecia, y vistió únicamente de color negro, siendo llamada desde entonces la Dama de Negro. El distanciamiento con su esposo se hizo cada vez más grande y los viajes en solitario se hicieron muy frecuentes. En los primeros días de septiembre de 1898, la emperatriz decidió viajar a Suiza. El día 8 de septiembre llegó a Ginebra acompañada de un séquito de 12 personas, formado por doncellas, secretarios, militares y ayudas de cámara. Allí se alojó en una de las suites del gran hotel Beau Rivage y bajo el nombre de la condesa Hohenems. 2 días después, el día 10 de septiembre de 1898, mientras se dirigía al embarcadero del lago Le Mans de Ginebra con una de sus damas de compañía, fue atacada por un anarquista italiano, Luigi Lucheni.
Este hombre fingió tropezar con ellas y lo que hizo fue aprovechar el momento para clavar un fino estilete en el corazón de la emperatriz. Ellas creyeron que se trataba de un ladrón que había intentado robar el reloj que a modo de broche lucía Sisi en el pecho. Sisi realmente fue consciente de lo que había sucedido cuando al subir al barco comenzó a sentirse mal. Su dama de compañía desabrochó el vestido de la emperatriz para que pudiera respirar mejor, y al hacerlo vio una pequeña mancha de sangre sobre el pecho. La pérdida de sangre le provocó una hemorragia interna, y eso fue lo que le originó la muerte. El asesino corrió por las calles aledañas al puerto. Fue perseguido por 2 cocheros de caballos que habían presenciado el ataque, y sin saber que realmente la víctima era la emperatriz, consiguieron atraparle y lo condujeron a la comisaría que se encontraba más cercana, donde el asesino, Luigi Locchini, confesó su crimen. Cuando le preguntaron por qué había cometido el atentado, él contestó: «Esas gentes me robaron la felicidad», en alusión a la extrema pobreza en que vivía frente a la riqueza de la realeza. Puede que esto fuera así, pero el factor casualidad sin duda jugó un papel determinante. Os cuento. Parece ser que después de volver de la guerra entre Italia y Etiopía, el asesino solicitó repetidas veces el empleo estatal al que tenía derecho como exmilitar, pero ese derecho siempre le fue negado. Locchini, viviendo esa crítica situación, llegó a decirle a un amigo muy cercano lo siguiente: «Me gustaría matar a alguien, pero tendría que ser alguien muy importante para que hablaran de mí los periódicos». Pero en honor a la verdad, su primer objetivo no fue Sisi, fue Humberto I de Italia, el rey que le había llevado a combatir a África. Además, sentía un profundo odio hacia ese rey, por la dura represión que había tenido contra los obreros en Milán. Esa represión, ocurrida ese mismo año de 1898, causó la muerte de más de 100 trabajadores. Pero volvamos al plan de Locchini. El asesino tenía un inconveniente: no disponía de recursos económicos como para regresar a Roma desde Ginebra, donde se encontraba. Además, ¿por qué viajar a otro lugar cuando Ginebra era un lugar de recreo de muchos nobles? Elegido el lugar, solo le quedaba elegir a la víctima. El primer candidato fue el pretendiente al trono de Francia, Luis Felipe Roberto, candidato que desestimó cuando Luis Felipe decidió a última hora adelantar su regreso a París. Pero casualidades de la vida. Locchini se encontró paseando por Ginebra con un antiguo compañero del ejército que le comentó que la emperatriz estaba por Ginebra, dato que por otra parte aún no era conocido ni por la prensa ni por los propios lugareños. Esto sirvió para que el asesino se moviera con total libertad vigilando los movimientos de la emperatriz. Sisi murió con 61 años. A su hija, la princesa Marie Valérie, le quedó el consuelo de que, y según sus palabras, su madre murió como siempre quiso, de forma rápida, sin dolor, sin consultas médicas y sin largos y ansiosos días de preocupación por parte de sus seres queridos. Tras el asesinato, en Ginebra, las banderas ondearon a media asta. La población estuvo haciendo una interminable cola para escribir en el libro de condolencias que se había abierto en el hotel Beau Rivage. El comercio cerró y los teatros anularon las representaciones. Sin duda, el asesinato de Sisi impactó al mundo. En este sentido, el escritor Mark Twain, que en aquel día precisamente se encontraba en Ginebra, escribió a un amigo de Estados Unidos lo siguiente: «Ni siquiera el asesinato del emperador romano César conmovió tanto al mundo como el de Elizabeth». A raíz del atentado, Suiza sufrió una crisis política. El gobierno suizo lamentó que la emperatriz hubiera viajado de incógnito a Ginebra y además que hubiera renunciado a la protección policial. Sin embargo, la prensa de los países vecinos culpó a Suiza de dar refugio a revolucionarios de todo tipo y acusó a la Confederación de que, y leo textualmente, gracias a su liberal política de asilo, acoge todo lo que le llega
incluyendo a delincuentes de todo el mundo. El asesino fue condenado a cadena perpetua. La pena de muerte estaba abolida en Suiza. Los historiadores y expertos de este asesinato lo relacionaron con los atentados anarquistas que sufrieron miembros de la realeza y de la alta burguesía a finales del siglo XIX y principios del XX. Si recordáis el vídeo que publiqué sobre Alfonso XIII y su trágica boda, fue precisamente un anarquista el autor del atentado contra la pareja real. La gente clamaba por la expulsión de los anarquistas y la prensa de derechas utilizó el momento para atacar a los socialistas y acusarlos de ser excesivamente indulgentes con los autores de los atentados anarquistas. 2 semanas después de ser condenado Lucheni, se reunieron en Roma representantes de 21 países en la primera conferencia internacional para la defensa social contra los anarquistas. En esa conferencia los estados se comprometieron a varias cosas: a endurecer el comportamiento ante el anarquismo, a restringir la información sobre actividades anarquistas, a castigar con la pena de muerte el asesinato de jefes de Estado, a crear un sistema unificado para registrar y fichar a sospechosos de anarquismo y a establecer el intercambio internacional de información entre las autoridades policiales. Sin embargo, Suiza se negó a endurecer la legislación en materia de asilo. Fueron precisamente terroristas rusos, italianos, alemanes y austriacos los que protagonizaron en Suiza una ola de violencia terrorista, y eso fue a principios del siglo XX. Esos terroristas se dedicaron a volar varios trenes, a atacar el cuartel de la policía de Zúrich, a chantajear a empresarios. Ya sabemos que Lucheni fue condenado a cadena perpetua, pero ¿cómo transcurrió su vida en prisión antes de morir? Pues los 2 primeros años de vida carcelaria los pasó en una celda individual, fabricando zapatillas. Cuando por buena conducta se le suaviza el régimen carcelario, se dedicó a escribir sus recuerdos de la infancia. Este documento hablaba básicamente de las penalidades sufridas por los pobres en la Europa de fines del siglo XIX. Pero esa especie de memoria no llega a ver la luz porque el documento desaparece. Lucheni se queja al director de la prisión, pero sin ningún resultado. Esto indigna a Lucheni, quien en un ataque de ira destroza su celda. Un año después, Lucheni se suicida ahorcándose con su cinturón. Su cerebro fue examinado para ver si presentaba anomalías compatibles con una predisposición al crimen, pero sobre esto no hallaron nada. Como curiosidad y para terminar, pues deciros que la cabeza de Lucheni está enterrada en el cementerio central de Viena, a menos de 10 kilómetros de la cripta de los capuchinos, donde su víctima, la emperatriz Elizabeth, descansa junto a su hijo Rodolfo y su esposo. Y con este triste final pues terminamos el vídeo de hoy. Así que en una semana nos volvemos a ver. Hasta entonces.